siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atraparlo. Somos tú y yo, nuestro destino así es. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes youtuberos locos? Por fin su paciencia cobra frutos. Después de tanta espera, al fin les traigo Polybius, la verdadera historia. Todo comenzó cuando un grupo de científicos se les ocurrió la idea de... ¡No! No es cierto. Veremos la tercera parte del fantasma de Marowak. ¿A poco se la creyeron? Ah. Si son mis seguidores sabrán que esto no empieza hasta que no diga. Comencemos. Me he tardado algo en subir esta parte pero intentaré que valga la pena. La primera parte la hice en base a teorías. La segunda en base a una creepypasta. Pero esta no tiene ningún seguimiento ni historia. Solo viene de mis ideas retorcidas tratando de encajar en este proyecto, 100% creado por mí. Todas las partes anteriores son bases fundamentales para esta historia. Pero dejémonos de tantas mamadas. Y... comencemos. Nuestra historia comienza en un pueblo abandonado, en una casa vacía. Ghost miraba el cadáver de Max. Le daba placer el haberlo matado, sin embargo. Aquellas palabras de Max retumbaban en su cabeza. Sé que no siempre reinarás, hay alguien que te puede. ¿Quién podría osar enfrentarme? Pensaba Ghost. Soy el mejor, invencible, único. Para esto fui creado. No, debe ser un error. Esa idea hacía dudar a Ghost, no lo dejaba tranquilo, no lo dejaba ser. Fue entonces que Ghost emprendió una búsqueda, la de aquella bestia que supuestamente era su igual en batalla. Pero, viajase a donde viajase, solo encontraba pueblos desolados, áreas desiertas y caminos vacíos. Él mismo había provocado que la gente y Pokémones emigraran a tierras lejanas. Llevaba días buscando alguna señal de vida, sin éxito. Ya había dado todo por perdido cuando entró a una casa. Se veía abandonada, todo se veía olvidado. Y justo cuando se disponía a irse, se movió una tabla que había en una pared. Ghost se puso en posición de ataque. De la pared salió un niño, corría hacia Ghost. Pero ese se quedó inmóvil, a pesar de que aquel niño se aproximaba a él. No hizo nada, no se movió. El niño se abalanzó sobre Ghost. Y cuando llegó a él, pasó lo más inesperado. Ghost se quedó inmóvil, mientras el niño lo abrazaba. Lloraba frente a él y le decía, ¿verdad que usted no es malo, señor Ghost? Mis papás dicen que usted es malo pero yo sé que no es cierto. Y de ese hoyo generado en la pared, salieron dos personas, padres de aquel infante. No dudaron y corrieron a abrazar a su hijo, a pesar de que le tenían miedo a Ghost. El sentimiento de proteger a su único hijo, los hizo reaccionar y pararse junto a Ghost. Por favor, decía el padre, no le haga daño, es tan solo un niño. Ghost sonrió y tomando al niño entre sus brazos, le dijo al padre, ¿por qué crees que lo lastimaría? Y si así fuera, ¿qué crees poder hacer al respecto? La madre estaba ahogada en llanto y el padre lleno de angustia y un sentimiento de impotencia por no poder ayudar a su hijo. Ghost no tenía la intención de dañar al niño, pero le encantaba ver sufrir a los padres. Ghost con su poder psíquico mantenía al niño en el aire. Planeaba jugar con sus víctimas, antes de acabar con ellas. Estoy buscando a alguien, dijo Ghost. Parece ser un Pokémon igual de fuerte que yo, o eso dicen. Hasta ahora no lo he podido encontrar, así que voy a ir destruyendo todo hasta que reciba mi mensaje. Considérense afortunados porque ustedes tres serán las primeras palabras de ese mensaje. Y en eso Ghost escuchó que le susurraban al oído. ¿Y que si ya recibí el mensaje? Ghost sintió nervios, volteó rápido pero no vio nada ni nadie. Quiso buscar a los padres y no estaban, ni mucho menos aquel niño que él mismo hacía levitar. ¿Qué está pasando?, pensó Ghost. No había nadie en la casa. En eso Ghost sintió una presencia muy fuerte, que venía fuera de la casa. Sintió la necesidad de salir a conocer aquella presencia. Salió de la casa solo para ver una silueta. No parecía humana. Parecía estar esperando a Ghost. Tienes valor al venir a retarme solo, dijo Ghost. Esto no me llevará mucho tiempo. La silueta de aquella bestia misteriosa no se movió. Eso molestó más a Ghost, se sintió ignorado. Con coraje y cambiando su sonrisa por un gesto macabro, gritó maldición. Canalizó su poder hacia esa bestia y atacó con todas sus fuerzas. Aquella bestia estaba inmóvil, y justo cuando iba a medio ataque, de la figura misteriosa salió una sonrisa y dijo, ¿no me digas que eso es todo lo que tienes?
¿Cómo puede ser esto posible? Pensó Ghost. Al ver que no daba resultado, trató de incrementar la intensidad del ataque. La figura misteriosa comenzó a avanzar hacia Ghost mientras le decía, ¿sabes, Ghost? En algún otro tiempo esto hubiera sido fatal para mí, pero tengo una ventaja sobre ti. Ghost no entendía cómo podía seguir avanzando siendo que lo estaba atacando con gran poder. Mientras tú estabas preso, en aquella pokebola, yo me estuve preparando para un momento así. Y con un movimiento de su mano, deshizo el ataque de Ghost. Ya estaba a un cuerpo de distancia cuando se detuvo frente a Ghost. Ghost sentía algo de miedo al no saber qué hacer. La bestia alzó un brazo, apuntó a Ghost con un dedo y lo tocó con él mismo. Ghost salió despedido por una gran fuerza que lo había golpeado, proveniente de aquel Pokémon misterioso. Pero si solo me toco con un dedo, pensaba Ghost. Después de tanto impulso, Ghost terminó su trayecto impactándose con un árbol. Estaba aturdido por el golpe, mientras veía cómo se acercaba, volando, aquel Pokémon. Al fin las sombras desaparecieron y la luz de la luna dejó ver con claridad a ese Pokémon. ¿Pero qué o quién eres? Preguntó Ghost. Me alegra que preguntes, dijo el Pokémon misterioso. ¿Quién soy? Aún no lo sé. Pero me llaman Mewtwo. ¿Y qué quieres? Dijo Ghost. ¿Has venido a matarme? Ja, murmuró Mewtwo. Yo no soy como tú, al menos en la forma de ser y actuar, lo haría al menos que sea necesario. Por ahora, solo vengo a pedirte tu ayuda. ¿Tú? ¿Pedirme ayuda a mí? Pero claramente no soy igual de fuerte que tú. ¿En qué podría yo ayudarte? Lo de tu poder ahora es lo de menos, dijo Mewtwo. Con mi ayuda, tú podrás tener más habilidades. Pero, como te dije, eso ahora no es importante. No entiendo. Dijo Ghost. Mira, trataba de explicar Mewtwo. Muchas cosas han pasado desde que fuiste capturado en esa Master Ball. Esta puede ser tu oportunidad de hacer las cosas bien, de reivindicarte. De que tu existencia tenga un verdadero propósito. Ghost se rascaba la cabeza en señal de confusión. Para ser el Pokémon Ultimate, no eres muy astuto. Pero quizás si alguien que conoces te explique todo esto, te sientas más cómodo y entiendas mejor. ¿Alguien conocido? Pensó Ghost. Esto se pone cada vez más raro, y Mewtwo agarró a Ghost del brazo para desaparecer. Aparecieron en una especie de guarida, oculta para todos, al parecer ahí vivía Mewtwo. ¿Dónde estamos? Preguntó Ghost. Aquí es donde vivo, respondió Mewtwo. Este es mi santuario, mi hogar. Considérate afortunado, solo pocos de los que vienen de afuera lo han visto. Y en eso Mewtwo gritó. He llegado. Y de ahí empezaron a salir Pokémones de todo tipo a recibirlos. Se veían muy alegres de verlos. Incluso algunos jugueteaban alrededor de Ghost. ¿Por qué no me temen? Preguntó Ghost. ¿Por qué habrían de hacerlo? Ellos no te conocen, no saben lo que has hecho, siempre han estado aquí conmigo. ¿Quiénes son? Preguntó Ghost. Sígueme, te lo explico en el camino, hay alguien a quien debes ver, dijo Mewtwo. Y mientras caminaban por un largo túnel, Mewtwo le decía a Ghost. Todos estos Pokémones son mis hermanos, al igual que tú y yo. Fueron creados genéticamente, o son clones. Algunos hechos por mí. Ghost estaba impresionado. Mewtwo era más que un simple Pokémon. No solo era fuerte y poderoso, sino que era un genio. Un ser ejemplar. Alguien único. Mewtwo entonces interrumpió a Ghost y le dijo. Ya casi llegamos. Y saliendo del túnel entraron a un bosque oculto. Ghost estaba maravillado por tan hermoso paisaje. Parecía el paraíso. Todos los Pokémones del lugar parecían vivir en armonía. Y a lo lejos, había una casa. ¿Qué hace una casa en medio del bosque? Preguntó Ghost. Pues bien, dijo Mewtwo. Aparte de ti, tengo otro invitado. Y necesitaba un lugar para vivir. ¿Es a él a quien me has traído a ver? Preguntó Ghost. Ya verás por ti mismo, contestó Mewtwo. Entraron a la casa. Ghost estaba ansioso por saber de quién se trataba. Y justo ahí, en medio de la sala, había alguien en un mecedor. Ya hemos llegado, dijo Mewtwo. Qué bien, dijo una voz cansada. Pero acérquense. Mi vista ya no es lo que era. Los dos se acercaron, y se pusieron frente a él. Era un anciano. Hola Ghost, dijo el anciano. Ha pasado mucho tiempo, mírate. Te ves igual que hace años. Mírate, esto es increíble. El anciano seguro conocía a Ghost, sin mencionar que no le tenía miedo. Ghost no tenía ni idea de quién era. Tanto he cambiado que ya no sabes quién soy. Tal vez esto te refresque la memoria. Y el anciano se levantó de su asiento. Se quitó un guante que usaba, dejando ver su brazo, el cual era todo mecánico. Ghost estaba muy impresionado y asombrado, claro que sabía quién era. El anciano se le adelantó y dijo, así es Ghost, soy yo, soy Yoi. Pensé que habías muerto. Dijo Ghost. Lo que pasa es que no te quedaste lo suficiente para ver lo que pasó.
Después de capturarte, Mewtwo apareció y me trajo aquí. Me curó, me construyó este brazo mecánico, y me ha mantenido a salvo. ¿Pero a salvo de qué? Preguntó Ghost. Andas muy preguntón hoy, ¿no crees? Dijo Mewtwo. Es normal, dijo Joey. Ha estado preso, sin contacto con el mundo. Pero ya es hora de que sepas todo lo que sucede. Mira Ghost. Después de que logre capturarte en esa Pokébola, el general te buscó como loco, necesitaba tu ADN. Estaba tratando de crear una réplica tuya. No un clon, sino trato de volver a crear el Pokémon Ultimate otra vez, pero esta vez les adaptaría un chip en el cerebro, que permitiría controlarlos. No querría que fueran como tú. Debían de obedecer a todo costo. Ellos no sabían que yo te había capturado. Ellos creían que todos estos años te perdiste junto con Max. Te buscaron por todos lados, pero nunca se les ocurrió buscarlos en aquel pueblo abandonado. Al no encontrarte, intentaron con unas muestras de sangre que tenían de los Pokémones iniciales con los que te crearon, debido a que no tenían la preparación ni conocimientos que tenía el Dr. Rasmus. Sus experimentos salieron mal, viendo como resultado malformaciones y aberraciones de la naturaleza. Pero estas abominaciones resultaron ser poderosas. Tienen una forma física desagradable. Aspecto muy diferente a un Pokémon ordinario. Así que el general creó un ejército de estas abominaciones, y las llamó mis Ignos. ¿Y qué fue del general? Preguntó Ghost. De seguro se andan comiendo su cuerpo los gusanos. Jeje. Se reía Ghost. Si tú estás viejo, refiriéndose a Joey, el general ha de ser una momia. Ja 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 ja. Pues en parte tienes razón, dijo Mewtwo. Su cuerpo está enterrado, o al menos el original, pero no está muerto. ¿Y cómo puede ser eso posible? Preguntó Ghost. Bueno, dijo Mewtwo, transfirió su mente al único experimento que salió bien. Ahora es mitad Pokémon y mitad humano. ¿Y qué Pokémon es? Preguntó Ghost. Pues como te lo digo, dijo Mewtwo, se ve así, y señaló al otro lado de la habitación. Ghost se dirigió a aquel lugar señalado por Mewtwo, solo para encontrarse con su reflejo en un espejo. No puede ser cierto, se dijo Ghost a sí mismo. El general había podido duplicar al Pokémon Ultimate, y se había transferido a su cuerpo. Pero si es igual que yo, no es rival para ti, ¿no es cierto? Dijo Ghost. Es ahí donde está el problema, dijo Mewtwo. Esta versión de ti, es igual de poderosa que yo, sumada a su ejército de deformidades. Tienes algo difícil de vencer. Por eso fui en tu búsqueda. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir. Además tenemos a uno de los mejores entrenadores de nuestro lado. Pero no crees que ya está viejo. Susurró Ghost a Mewtwo. Te escuché Ghost. Dijo Joey. No olvides que casi te vencí. Yo te entrenaré Ghost. Además no olvides que eres mi Pokémon oficialmente. Aparte, Mewtwo te ayudará a incrementar tus habilidades. Y por si fuera poco, entrenarás con Blastoise. Pero si yo lo mate, decía Ghost asombrado. Ghost. No es el único en el mundo, dijo Mewtwo. Tienes razón, dijo Ghost. Y después de eso, pasaron unos meses de arduo entrenamiento. Ghost era entrenado con la condición de no usar maldición. Casi todos los Pokémones derrotaban a Ghost. Sin usar maldición, Ghost era inútil. Le costaba trabajo defenderse. Y justo cuando Ghost iba a ser vencido por un Magikarp, se enfureció y empezó a utilizar maldición. En ese momento se apareció Mewtwo y detuvo a Ghost. ¿Qué crees que haces? Dijo Mewtwo. Ya estoy harto de todo esto, dijo Ghost. No puedo creer que siendo el Pokémon Ultimate, no pueda vencer a los demás con el poder que se me dio. Tienes razón, dijo Mewtwo. Casi nadie se puede resistir a tu ataque maldición. Casi. O sea que hay una posibilidad de que hay quienes sí pueden. ¿Y qué vas a hacer después? Si no les afecta maldición. ¿Acaso vas a huir? O tal vez dejes que te maten a golpes. ¿Crees que los Pokémones enemigos no tendrán algún casco como el que uso yo y contigo? Debes de entender que sin tu famoso ataque, no eres nada, nada. Quítate la idea de la cabeza de que eres el mejor, porque no lo eres. Si yo quisiera, te despedazaba en este momento y no ibas a poder hacer nada al respecto. Ya basta. Dijo Joey. Discutiendo sin razón no lograrán nada. Es cierto que eres un Pokémon fuerte, refiriéndose a Ghost. Pero no eres lo suficiente. ¿Te acuerdas cuando Blastoise y yo casi te vencíamos? Honestamente, Blastoise tenía más potencial que tú, pero no queríamos lastimarte demasiado para poder capturarte. Si estos Pokémones que has enfrentado son de menor nivel que aquel Blastoise al que enfrentaste, imagínate lo que sería de ti. ¡No! Yo soy el mejor, dijo Ghost. Si te sientes así, te reto a pelear Ghost, dijo Mewtwo. Acepto, dijo Ghost tragándose su coraje. Ghost. Preguntó Joey, ¿es en verdad lo que quieres?
Ten en cuenta que yo no controlo a Mewtwo. No podré detenerlo si decide algo más allá de mi juicio. A Ghost no le importaba eso y respondió. Además, quítate esa armadura que llevas desde que te conozco. De seguro eso es lo que te protege de mí. Esta armadura no es para lo que crees. Dijo Mewtwo. Al contrario, me limita. Y Mewtwo se empezó a quitar, pieza por pieza de aquella armadura, revelando su verdadera forma. ¿Estás listo, Ghost? Preguntó Mewtwo. Ghost asintió con la cabeza. En ese momento comenzó una batalla increíble. Ghost estaba nervioso. Algunos Pokémones se reunieron alrededor para observar. Ghost hizo lo esperado. Maldición. Él estaba seguro de que era esa armadura la que neutralizaba su poder, y ahora sin ella, tendría una oportunidad. Para su desgracia, Mewtwo no era afectado por ese ataque. Mewtwo solo se quedaba parado, con los brazos cruzados y los ojos cerrados. Ghost aumentó su poder al máximo, pero aún así no lograba nada. Mewtwo abrió los ojos y gritó, suficiente. Y con un movimiento, deshizo el ataque de Ghost. Ahora verás lo que sintieron todas tus víctimas. Y después de esto, desapareció y apareció frente a Ghost, conectándole una patada en el estómago. Pero esta vez no salió despedido en el aire, solo lo logró hacer retroceder un poco. Parece que ese entrenamiento había dado sus frutos después de todo. Ghost entonces entendió. Realmente Joey y Mewtwo sabían lo que hacían, realmente estaban convirtiendo a Ghost en el Pokémon Ultimate. Ghost bajó la guardia y dijo, lo siento. No creí que hubiera hecho tal progreso. Mewtwo sonrió y le contestó. Todos los Pokémones que están aquí tienen un nivel superior a los que están afuera. Es por eso que te ha costado trabajo vencerlos. Es hora de empezar la segunda etapa de tu entrenamiento. Después de eso, Mewtwo se dio la vuelta y se retiró. Ghost estaba sorprendido. En efecto se había vuelto más fuerte y no lo había notado hasta ahora. Joey se acercó a Ghost, se recargó en él, y empezó a carcajearse. Ghost, dudoso de qué le causaba gracia, preguntó. ¿De qué te ríes? Joey tomó aire y le contestó. No lo puedo creer, ja 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 ja. Te venció un Magikarp. Ja 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 ja. Ghost se enojó y se fue de ese lugar. Mientras Joey se tiraba al piso sin parar de reír. El tiempo pasó. El general había creado un imperio impresionante. Él junto a su ejército de misílinos, apresaban a toda la gente y Pokémones. Los esclavizaban y los forzaban a realizar cualquier capricho del general. Había mandado construir una torre rodeada por un vacío sin final. Ahí era donde aventaba a sus víctimas, traidores, cadáveres, experimentos fallidos, en fin, todos sus desechos. Tenía una fama del ser despiadado que antes era Ghost. De hecho, todas las personas estaban convencidos de que él era Ghost, sin saber que el verdadero Pokémon Ultimate se preparaba para limpiar su conciencia, para absolver todos los pecados cometidos en contra de la humanidad. Aquel Ghost que todos conocíamos ya no existía, si era el mismo ser, pero el tiempo que había pasado en aquel santuario lo había ayudado a encontrarse espiritualmente. El entrenamiento no solo lo había vuelto más fuerte, sino que ahora tenía un propósito. El convivio entre los Pokémones de ese santuario le habían regresado aquel corazón y sentimiento de confiar en Pokémones y personas, en tener amigos de verdad. Aprendió a dejar las cosas ir y no quedarse con ellas. Y ahí estaba, meditando debajo de un árbol con Mewtwo al lado. Y Ghost le preguntó, ¿por qué confías en mí? Mewtwo le contestó, ¿a qué te refieres? ¿Nunca te has puesto a pensar en la posibilidad de que yo te llegara a traicionar? ¿Qué pasaría si yo me uniera al general? ¿Que yo usara todo este conocimiento y aprendizaje en tu contra? Jeje, rió levemente Mewtwo. Mira Ghost, hubo un tiempo en que yo también caí en confusión, tenía el mismo coraje que tú tenías contra el mundo. Incluso una vez intenté dominar el mundo, para hacerlo a mi manera. Pero, hay un porqué para cada cosa, un propósito para cada ser, y conviviendo en armonía con mis hermanos, refiriéndose a los Pokémones con los que vivía, me di cuenta de que estaba mal, que ese odio que tenía era por la impotencia de no poder salvar a mis seres queridos. Pero sobre todo, era odio contra mí mismo. Ghost interrumpió y preguntó, pero si aquí tienes todo, ¿por qué ir a buscar al general? ¿Que no podrías quedarte aquí sin preocuparte por nada? Mewtwo respondió, no podría saber que alguien destruye al mundo en que crecí. Nadie merece que lo esclavicen, que le quiten a sus seres queridos. Dime algo Ghost, ¿tienes recuerdos de tus vidas anteriores? ¿Cómo eras de Hunter? ¿Recuerdas a tu mamá, como Kangaskhan? ¿Eras juguetón como Hunter? ¿Dejarías que les pase a otros lo que sufriste tú? Yo no Ghost. Y por cierto, felicidades. Ya no necesitas aprender más de mí. Al parecer, Ghost estaba listo para una batalla épica, para la batalla de la cual se recordaría por siempre. Pero,
Ghost no se sentía preparado. Muchas vidas descansaban en sus hombros. La presión era demasiada, pero, si lograra salir de todo esto, limpiaría su imagen. El convivir con todos aquellos Pokémones le había hecho recordar su vida como aquellos Pokémones, Hunter y Marowak. Él alguna vez tuvo grandes amigos que no lo hubieran querido ver así. Mientras tanto, en aquella torre, el general, que ahora se hacía llamar Spectrum, cada vez se llenaba de una rabia inmensa. Sentía como se iba acercando el día en que volvería a enfrentar a Mewtwo, y podía sentir que Ghost estaba cerca. Tenía cuentas pendientes con los dos. Por fin se desharía de esas bestias que lo habían humillado en el pasado. Ahora como Spectrum, era una máquina insaciable de sangre y muerte. Además, estaba orgulloso de sus abominaciones, y a veces por placer, reunía a un grupo de personas, para ver cómo eran devorados por aquellos monstruos. Se le hacía un espectáculo maravilloso, ver cómo esos misignos les arrancaban las extremidades, comían sus órganos y los partían por mitad. Spectrum era una combinación entre maldad, odio, venganza y muerte. Algo letal unido a su inmortalidad como Pokémon fantasma, iba a ser todo un reto intentar derrotarlo. De regreso en el santuario, Ghost, Mewtwo y Joey afinaban los detalles para la batalla. No solo tenían la misión de derrotar a Spectrum, sino que debían de destruir el laboratorio, para evitar que hiciera más bestias en algún futuro. Ya habían acordado que hasta Joey iría con ellos. Necesitarían toda la ayuda y experiencia que pudieran conseguir. A pesar de que Joey ya estaba retirado, era de los pocos entrenadores respetados por Ghost y Mewtwo. Por fin llegó el día. Partirían temprano. Mewtwo llamó a Ghost para entregarle una armadura igual a la de él, pero moldeada a la forma de Ghost, y le dijo: esta armadura te servirá para absorber algunos golpes enemigos. Le hice adaptaciones, junto a la mía, para que neutralice ataques psíquicos, pero te hará un poco más lento. Cuando sientas que te estorba, solo quítatela. Los dos Max que conociste estarían orgullosos de ti. Y después de eso, Mewtwo se marchó a ver a Joey, mientras que Ghost se quedó con lágrimas en los ojos. ¿Estás listo?, preguntó Mewtwo a Joey. Ya casi. Solo me falta darte algo. Joey alcanzó una bolsa pequeña y se la dio a Mewtwo. ¿Es esto lo que pienso?, preguntó Mewtwo. Así es, en esa bolsa está un objeto que me regresaste, dijo Joey. Tú le darás mejor uso que yo, pero si es tuyo, dijo Mewtwo. Sí, pero seamos realistas. Tanto tú como yo sabemos que no voy a regresar. Esta es mi última aventura. Ya estoy viejo y cansado. Me iré sin ningún remordimiento, sabiendo que fui de los pocos privilegiados en salvar al mundo, y de conocer y convivir personalmente con el gran Mewtwo. Es hora de irnos, dijo Mewtwo. Tú solo hablas tonterías. Y después de eso zarparon a su destino. Viajaron arriba de otros Pokémones hasta llegar a la torre. Debían de estar al 100% si querían tener oportunidad contra aquel ejército. Pues aquí estamos, dijo Mewtwo. Una vez adentro de la torre, no te podré defender, Joey. Tú te encargarás de encontrar el laboratorio y destruirlo. Ghost y yo buscaremos a Spectrum para acabar con esto de una buena vez. De acuerdo, dijo Joey. Fue un honor pelear a su lado. ¿Pero cómo bajaremos el puente para entrar en la torre?, preguntó Ghost. En eso todos vieron una proyección mental creada por Spectrum. Yo me encargo de eso, decía Spectrum. Nada más no me defrauden y mueran antes de llegar hasta mí. Ja. Y después de esa risa macabra, se bajó la puerta dejando ver a miles de misignos listos para despedazar a sus enemigos. Joey no perdió tiempo y sacó decenas de Pokémones, incluyendo a un Blastoise que permanecía a su lado. Los hermanos de Mewtwo se unieron a la batalla. Era una escena brutal y sangrienta. Mewtwo y Ghost pasaban destazando a bestias sin piedad. Joey por su parte, se abría camino batallando como nunca lo había hecho. El número excesivo de misignos iba decayendo rápidamente. Una vez adentro de la torre, Joey se separó de ellos para completar su misión. El lugar se había convertido en un cementerio de Pokémones y misignos. Ghost y Mewtwo batallaron por horas para poder llegar a la cima de la torre. Derrotaron a los últimos misignos que se interponían entre ellos y Spectrum. ¿Estás listo, Ghost?, preguntó Mewtwo. Sí, contestó Ghost. Solo espero que Joey esté bien. Después de esas palabras, entraron al siguiente cuarto donde les esperaba su objetivo. El cuarto estaba tapizado por pieles de Pokémones y humanos. A algunas incluso les escurría sangre. Del techo colgaban esqueletos. En el piso había cadáveres en descomposición. Y en el centro de la habitación, una pila de cráneos de todo tipo, que al parecer formaban un trono. Era una escena desgarradora y brutal, psicodélica y enfermiza. Y de aquel trono, se escuchó la voz de Spectrum. No podía esperar menos de Mewtwo y Ghost. Aunque debo decirte algo, Ghost.
Esa manera de pelear tuya es algo nuevo. En eso los ojos de Spectrum empezaron a brillar. Eran de color rojo sangre. ¿Pero qué esperan? ¿Acaso no han venido a detenerme? Esas palabras fueron suficientes para que Ghost y Mewtwo se lanzaran al ataque. Se separaron. Y cuando iban a golpear a Spectrum uno de cada lado, Spectrum los proyectó a los dos contra las paredes. Con unas manos hechas por energía psíquica, los agarró uno en cada mano, y los empezó a azotar contra todo, rompiendo pilares, agrietando los pisos y destrozándoles sus armaduras, para terminar aventándolos contra las paredes. Mewtwo se recuperó enseguida y le lanzó una bola de energía que se impactó con el cuerpo de Spectrum. El impulso de ese ataque hizo que Spectrum saliera despedido al aire con gran fuerza. Apenas se iba a recuperar cuando Ghost lo embistió haciéndolo cambiar de dirección. Mewtwo lo esperaba para conectarle una patada que le sacó el aire. Ghost lo remató con una bola de energía, uno de los tantos ataques que había aprendido, para terminar los dos dándole una ráfaga de mini descargas de energía concentrada, que después de chocar con el cuerpo de Spectrum, explotaban. Ghost y Mewtwo se alejaron. Sabían que esto no había terminado. Spectrum gritó con rabia al aire e intentó contraatacar. Primero, concentrando su poder, hacía que las paredes y el techo se derrumbaran, dejando ver la obscuridad de la noche que caía sobre aquella torre, al mismo tiempo que el cielo se cubría de nubes negras. La escena se cubría de truenos y relámpagos, y una densa lluvia. Spectrum se preparaba para un ataque devastador. Parecía todo perdido, y cuando Spectrum se disponía a liberar toda esa gran energía acumulada, se sintió que la base de la torre se sacudía. Los tres se quedaron sin palabras, mientras aquella estructura del mal parecía derrumbarse. El acto agarró desprevenidos a todos. El piso donde todos estaban se desplomó. Los tres intentaron volar, pero los restos de aquella torre les caían encima, impactando a todos contra el suelo. Todos los escombros de lo que alguna vez fuera la torre del mal habían llenado aquel vacío que la rodeaba, dejando solo cadáveres regados por donde sea, y restos de aquella estructura. El primero en salir de toda esa destrucción masiva, fue Mewtwo. Estaba herido y cansado pero nada grave. Después de todo, no es fácil sobrevivir a toneladas de rocas cayéndote encima. Parece que el viejo lo logró. Decía Mewtwo, en verdad eres un gran entrenador. Me pregunto si aún vives. Y de los escombros, salió una figura fantasmal. Era difícil distinguir quién era. La nube de humo provocada por el derrumbe, el cansancio, y la densa lluvia, no ayudaban mucho. Mewtwo se puso en guardia. Sabía que era Spectrum porque había corrido al ataque. Los dos se preparaban para la colisión, y justo cuando Spectrum iba a conectarle un golpe a Mewtwo, este dio un salto atrás y del suelo salió un Blastoise, dándole un golpe directo a Spectrum. Esto aún no acaba, gritó Joey. Mewtwo sonrió y se dispuso a terminar aquella batalla. Y Joey, acompañado de Blastoise, Charizard y Venusaur, batallaría al lado de Mewtwo y Ghost, hasta el final. Pero ¿dónde estaba Ghost? No había rastro de él. Aunque no había tiempo para eso ahora. De todos lados salían ataques. Y para complicar las cosas, una gran cantidad de misignos que habían podido sobrevivir, se unían a Spectrum. Estaban superados en número por cientos y ya no tenían las mismas energías que cuando comenzaron. Sin mencionar que Ghost andaba desaparecido. Pero eso no los haría rendirse. Y en eso, volvió a comenzar la batalla. Joey dirigía a sus Pokémones con gran audacia. Mewtwo también se abría paso. Era un Pokémon con experiencia en batallas grandes. Bastaba con verlo pelear para notarlo. Pero, a pesar de sus habilidades, tanto las de Joey como las de Mewtwo, poco a poco iban perdiendo terreno. Eran demasiados para ellos. Y debajo de muchas rocas, se encontraba Ghost inconsciente. Y en su mente vio a Max, al que conoció siendo Cubone, en esa pequeña aldea. Y le decía, Ghost, aún es tiempo de que vuelvas a ser quien eras. Sigue así y algún día nos encontraremos de nuevo. Después de esto, tienes que dejar de matar. Si es que quieres volverme a ver. No debes dejar ganar a Spectrum. Levántate, que tus amigos te necesitan. Es verdad, dijo Ghost. Ahora tengo amigos. Ya no estoy solo. No puedo dejarlos morir. No puedo perderlos como te perdí a ti. Hasta luego, Ghost, dijo Max. Te estaré esperando. Y Ghost vio como Max se alejaba de él. Y despertó. En el campo de batalla, Mewtwo, Joey y sus Pokémones estaban a punto de ser masacrados. Prepárense a morir, dijo Spectrum. Seré el rey del mundo, y nadie me podrá detener. Las palabras de Spectrum fueron interrumpidas por un gran estruendo. Rocas salieron disparadas por todas partes. Y en las alturas, ahí estaba, era Ghost.
pero se veía diferente. Irradiaba gran poder. ¿Pero qué es eso?, preguntaba nervioso Spectrum. Mewtwo sonrió levemente y contestó: ese es el Pokémon Ultimate. Ghost entonces gritó: Mewtwo. Mewtwo asintió con la cabeza y empezó a generar un campo de energía psíquica alrededor de Joy y compañía. Ghost volvió su mirada a Spectrum y a lo que quedaba de su ejército, y gritó al aire: Maldición Ultimate. Y de Ghost empezaron a salir muchos mini Ghost, los cuales atravesaban los cuerpos de todos los enemigos, al mismo tiempo que los torturaba mentalmente. Los misignos revolcaban de dolor. Esa doble tortura era indescriptible y al final, como tiro de gracia, los mini Ghost les arrancaban las extremidades, los hacían pedazos. Era una escena cruel. Todos los misignos habían desaparecido. Solo quedaban una que otra extremidad y charcos de sangre por doquier. Sin embargo, Spectrum estaba ileso. Había creado un campo de energía parecido al de Mewtwo. Ja. Rió levemente Spectrum. ¿Qué vas a hacer ahora? Tu ataque no me afecta. Y en eso, Spectrum sintió que le susurraban al oído: para ti tengo algo especial. Spectrum se dio la vuelta lleno de terror, solo para ver un fantasma con una sonrisa maliciosa. Ghost entonces le dijo: este ataque lo he bautizado con nuestros nombres. Y después de esto Ghost gritó: Espectro fantasma. Spectrum cerró los ojos. Pero al parecer no pasaba nada. Abrió los ojos y vio todo igual. Ja 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 ja. Reía Spectrum. Soy invencible ja 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 ja. Y en eso, Ghost preguntó: ¿crees? Y del piso salieron cuerpos descompuestos y lo atrapaban. Eran los cadáveres de todas las personas y Pokémones a los que había matado. Spectrum luchaba con algunos, pero poco a poco lo iban arrastrando al hoyo en la tierra en donde salieron, tratando de arrastrarlo hasta el infierno. ¿Qué le pasa?, preguntó Joey. Yo solo lo veo ahí parado sin hacer nada. Ghost le acaba de ganar a Spectrum, dijo Mewtwo. Y hoy estaba confundido, así que Mewtwo le explicó: ese ataque, ataca la mente, te hace enfrentarte contra tus propios demonios y temores, sin posibilidad de ganar lo que ves ante ti. Es un cuerpo sin mente. No reacciona, no puede hacer nada más. Adentro de la cabeza de Spectrum, se veía como era devorado sin fin por Pokémones y humanos. Sería devorado por una eternidad. De vuelta con Mewtwo y Joey. ¿Entonces ahora está en coma?, preguntaba Joey. Se podría decir, dijo Mewtwo. Quisiera dejarlo a que sufra más, pero debo asegurarme de que no regrese. Y Mewtwo se acercó al cuerpo inmóvil de Spectrum. Alzó el brazo y le tocó la frente con un dedo. El cuerpo de Spectrum estalló. No quedó ni rastro de aquel mal. La batalla había terminado al fin. Ghost se acercó a sus compañeros. Lo logramos. Así es, dijo Joey. Pero tendrán que disculparme. Ya estoy viejo para esto de salvar al mundo. Y se dejó caer solo para ser detenido por Blastoise. Ghost también se dejó caer en el piso. Sentía las gotas de lluvia como nunca antes. Se sentía vivo otra vez. Había logrado salvar al mundo junto con Mewtwo y Joey. Y a lo lejos, creyó ver a Max feliz y orgulloso de él. Y desapareció al salir los primeros rayos del sol. Era un nuevo día para todo el mundo. Una nueva era donde Pokémones y humanos convivirían en armonía. Vivirían en paz. ¿Y qué piensas hacer ahora, Ghost?, preguntó Mewtwo. No sé aún. Tal vez nada más vague por el mundo. Pienso seguir entrenando, porque recuerda que tú y yo tenemos una batalla pendiente. Así es, Ghost, dijo Mewtwo. Sabes que eres bienvenido en mi santuario. Fue un honor pelear al lado del Pokémon Ultimate. Igual, dijo Ghost. Y justo cuando se disponía a irse, Joey lo detuvo y le dio un abrazo. Gracias, Ghost. Max estaría orgulloso de ti. Lo sé porque yo lo estoy. Y te juro, Ghost, que me llevaré el secreto a la tumba. ¿Cuál secreto?, preguntó Ghost. El de que fuiste vencido por un Magikarp. Ja 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 ja. Y Joey se tiró al piso, para revolcarse de la risa. Ghost se rió y se tiró al piso junto con Joey, mientras Mewtwo se perdía en el horizonte. Fin. Pues bueno, youtuberos locos, ahí la tienen. Sé que no es la batalla de Ghost contra Mewtwo, como tal vez muchos esperaban, y les diré mis razones por qué no la hice así. 1. Ghost necesitaba tener más poder. Se me haría ilógico que Ghost se la pasara toda la pelea solo usando maldición. Tenía que hacerlo más fuerte de algún modo. 2. Mewtwo es un Pokémon muy completo, como para que fuera a pelear contra un Pokémon que solo tiene un ataque, maldición. 3. Tenía que atar unos cabos, como por ejemplo, ¿qué había pasado durante el tiempo en que Ghost estuvo preso en aquella Master Ball? Ya que el mundo no se iba a detener, o el general, solo porque Ghost estuviera ausente. 4. Tenía que buscarle un final al general, ya que considero, fue un personaje muy importante en esta saga.
pero tenía que tener en cuenta de que habían pasado años. Y si Max, el de la segunda parte, lo había conocido ya siendo un adulto, refiriéndome al general. Y al final Max muere siendo viejo. Ni modo que sacar al general, siendo un anciano de casi 200 años. 5. Aparte se me ocurrió incluir a mi signo, ya que en parte, esta saga se relaciona mucho con ellos y creo, soy el primero en darles un lugar importante en una historia tan genial como esta. 6. Se me ocurrió la idea de Spectrum, pensando en que si se había podido crear un Pokémon Ultimate, ¿por qué no intentar otro? Si el general y el equipo Rocket tenían recursos y conocimientos para hacer clones, ¿por qué no hacer otro Pokémon Ultimate? Y también, ¿por qué no sería posible transferir su mente a otro cuerpo? Al menos creo que hacer clones sería más complicado que una simple operación de cerebro. 7. Aparte de todo, es muy difícil narrar y dar detalles de una escena de pelea. Siento que eso le hubiera quitado la magia a la pelea esperada, Mewtwo vs Ghost. 8. Ya que no tuve ninguna estructura para este video, como por ejemplo, los datos y teorías de la parte 1. O la creepypasta en la cual me basé para la parte 2, decidí ver qué tan lejos llegaba mi imaginación. 9. Si Ghost es uno de los personajes más queridos en esta saga, y en los videojuegos e historias, ¿para qué deshacerme de él? Quizá, y me refiero a la posibilidad más escasa que pueda haber, me sirva para algún proyecto en el futuro. 10. Solo me queda agradecerles por su tiempo, y si por alguna razón alguno de ustedes youtuberos locos, tiene alguna pregunta sobre esta saga, con gusto trataré de responderla. Gracias por todo y recuerden nunca subestimar a un Magikarp. Pero sobre todo, adopten a un Cubone XD.